En el eco de la Gran Guerra, la Europa de 1919 emerge como un continente desgarrado, en busca de una paz que parece tan frágil como el cristal. El Tratado de Versalles, aunque destinado a ser un baluarte de estabilidad, se convierte rápidamente en un enigma, un documento que, en lugar de cerrar heridas, ahonda las divisiones. Los secretos oscuros que se esconden tras los términos impuestos a Alemania y la cuestión de si la paz fue un mero espejismo que ocultaba un futuro sombrío son un tema de constante análisis. Las calles de Berlín resuenan con los murmullos de la desesperación. La humillación nacional, la inflación descontrolada y el desempleo rampante son el caldo de cultivo perfecto para el resentimiento. En cada rincón de Europa, las tensiones se acumulan como nubes de tormenta, presagiando un cataclismo inminente. Mientras los líderes europeos celebran la firma del tratado, se preguntan si realmente han logrado asegurar la paz o si simplemente han sembrado las semillas de un nuevo conflicto. El mapa de Europa se reconfigura. Nuevos estados emergen, antiguos imperios se desmoronan, y en cada cambio, un eco de lo que fue se siente en el aire. Polonia resurge de su propia ceniza, mientras que Checoslovaquia y los países bálticos luchan por su identidad en un continente que parece haber olvidado el significado de la unidad. Sin embargo, en el corazón de este nuevo orden, un antiguo adversario se agita. Alemania, confinada a sus nuevas fronteras, no olvida el agravio del tratado. La sombra de un futuro oscuro se cierne sobre esta nación, alimentada por el rencor y la ambición. Las promesas de un nuevo comienzo son desmentidas por la realidad. La desesperación da paso a la radicalización, y en ese contexto, surgen movimientos políticos que buscan capitalizar el descontento. El Partido Nacional Socialista, liderado por un carismático orador que pronto se convertirá en el rostro del terror, comienza a ganar terreno. La cuestión sobre qué es lo que realmente atrae a las masas hacia su mensaje de odio y nacionalismo, si es el miedo a la pobreza o el anhelo de un pasado glorioso, es un tema de constante debate. Mientras tanto, en las salas de los poderosos, las decisiones se toman en un ambiente de incertidumbre. Las conferencias de paz, que deberían haber sido un faro de esperanza, se convierten en un juego de intrigas donde las potencias luchan por su parte del pastel. Francia, temerosa de un resurgimiento alemán, busca afianzar su seguridad a través de alianzas. Gran Bretaña, aunque distante, observa con recelo, preguntándose qué precio se pagará por la estabilidad. En este paisaje fracturado, la figura de un joven Adolf Hitler comienza a emerger, su ambición palpita como una sombra en el horizonte. La cuestión sobre si fue él realmente el arquitecto de la catástrofe que se avecina o simplemente un peón en un tablero de ajedrez mucho más grande es un tema de constante análisis. La historia, a menudo, presenta a sus personajes como héroes o villanos, pero, en este caso, las líneas son difusas y el destino de millones pende de un hilo. La Europa de la postguerra se encuentra en un delicado equilibrio, un equilibrio que se tambalea ante la más mínima sacudida. En cada rincón del continente, las voces de los descontentos resuenan, y el susurro de la guerra comienza a hacerse más fuerte. Las alianzas se forman, los susurros se convierten en gritos, y el eco de un conflicto inminente empieza a llenar el aire. Las naciones, que una vez se prometieron paz, están ahora atrapadas en un juego mortal de poder y venganza. La cuestión sobre qué significa realmente la paz en un mundo donde el rencor y la ambición se entrelazan es un tema de constante reflexión. La historia, a menudo, se repite, y el ciclo de violencia parece inevitable. La luz de la esperanza se apaga lentamente, dejando a su paso un paisaje sombrío y lleno de incertidumbre. En este contexto de tensión creciente, el mundo se prepara para un nuevo capítulo, uno que marcará el inicio de una guerra devastadora. Así, mientras Europa intenta recomponerse, una sombra se cierne sobre el continente.
El ascenso de Adolf Hitler y el partido nazi se perfila en el horizonte, prometiendo restaurar una gloria perdida y expandir su influencia. La fragilidad de la paz se convierte en un misterio profundo, un eco de lo que podría haber sido, y la historia está a punto de acelerar su curso. La cuestión sobre si la humanidad está condenada a repetir sus errores o si hay una lección que aprender en el caos que se avecina es un tema de gran interés. La respuesta, como siempre, se encuentra en las páginas del tiempo. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa crisis no tardaría en transformarse en un torbellino de ambición desmedida y fervor inquebrantable. En el horizonte de la Alemania de 1933, una sombra se alzaba, y su nombre tendría un fuerte impacto en la historia como un eco ominoso: Adolf Hitler. El líder del partido nazi, con un carisma casi hipnótico, prometía restaurar la grandeza de una nación humillada por los términos del Tratado de Versalles. Los secretos y misterios que se ocultaban tras su ascenso al poder son un tema de constante estudio. En un ambiente de incertidumbre y desesperanza, donde la economía se desmoronaba y el descontento social se convertía en un clamor ensordecedor, Hitler se presentó como la respuesta a un enigma que muchos anhelaban resolver. Con una retórica incendiaria y un discurso que apelaba a los instintos más primitivos, logró captar la atención de las masas. Alemania para los alemanes, proclamaba, mientras la multitud, atrapada entre la desesperación y la esperanza, respondía con fervor. La cuestión sobre en qué medida era realmente un salvador y en qué medida un manipulador astuto es un tema de constante debate. Con su ascenso al poder, el partido nazi comenzó a implementar una serie de reformas que prometían restaurar la economía y reestructurar la sociedad alemana. La propaganda, una herramienta maestra en sus manos, se infiltraba en cada rincón de la vida cotidiana. Las imágenes de un futuro glorioso, donde Alemania resurgiría como un gigante, eran omnipresentes. Las promesas de empleo y prosperidad resonaban en los corazones de muchos, mientras la sombra del autoritarismo comenzaba a extenderse. Mientras tanto, el mundo miraba con atención y, a menudo, con incredulidad. La cuestión sobre si era posible que un país tan civilizado hubiera caído en las garras de un régimen tan radical es un tema de gran interés. Las calles de Berlín, antes repletas de arte y cultura, se transformaron en un escenario donde la disidencia era silenciada y el miedo se convertía en el nuevo lenguaje de la política. La Gestapo, la temida policía secreta, se movía como una sombra, dispuesta a aplastar cualquier indicio de oposición. La cuestión sobre si no surgen siempre voces de resistencia ante tal opresión es un tema de constante análisis. Mientras el partido nazi consolidaba su poder, la figura de Hitler se erguía como el líder indiscutible, un demiurgo capaz de moldear la realidad a su antojo. Sin embargo, bajo esa fachada de fortaleza, existía una fragilidad inherente. La paranoia se cernía sobre su régimen, alimentada por el temor a la traición y la necesidad de controlar cada aspecto de la vida alemana. En un país donde el miedo dominaba, la lealtad se convertía en una moneda de cambio invaluable. Las promesas de expansión territorial comenzaron a tomar forma. El concepto de Lebensraum, o espacio vital, se convirtió en un mantra que justificaba la ambición de Hitler de ampliar las fronteras alemanas. La noción de que los alemanes necesitaban más territorio para prosperar se entrelazaba con una ideología que despreciaba a aquellos que consideraban inferiores. La cuestión sobre hasta dónde estaban dispuestos a llegar para alcanzar esa gloria es un tema de constante debate. Mientras los ecos de la guerra se acercaban, el Tercer Reich comenzaba a trazar sus planes oscuros. La invasión de Austria en 1938 marcó un hito en la expansión nazi, un primer paso hacia la creación de un imperio que prometía devolver a Alemania su antiguo esplendor. Las naciones vecinas miraban con creciente preocupación,
preguntándose si esto era solo el principio de una tormenta que se avecinaba. En el corazón de Europa, la tensión se palpaba en el aire. Los líderes mundiales se debatían entre el apaciguamiento y la resistencia. Gran Bretaña y Francia, aún aturdidas por las cicatrices de la Gran Guerra, se encontraban en una encrucijada. La cuestión sobre si podrían detener el avance de un régimen que parecía alimentarse de la debilidad ajena es un tema de gran interés. La historia se encontraba en un momento crucial, un punto de inflexión que sellaría el destino de millones. Así, en un escenario donde las sombras se alzaban y las promesas se convertían en amenazas, el ascenso de la tormenta se volvía inevitable. La Alemania de Hitler, con su retórica incendiaria y su sed de expansión, estaba a punto de cruzar un umbral que cambiaría el curso de la historia. Las luces de la guerra comenzaban a parpadear, y en el horizonte, la invasión de Polonia se vislumbraba como el preludio de un conflicto que arrastraría al mundo hacia el abismo. La cuestión sobre si la humanidad estaba lista para enfrentar la realidad de su propia creación es un tema de constante análisis. Esa crisis no tardaría en transformarse en un eco ensordecedor que marcaría el destino de naciones. En septiembre de 1939, el telón de fondo de Europa se oscurecía aún más cuando las sombras de la guerra se cernían sobre Polonia. En la madrugada del 1 de ese mes, el rugido de los aviones alemanes estalló en el silencio de la mañana, un presagio de la devastación que estaba a punto de desatarse. La invasión de Polonia no solo significaba el inicio de un conflicto global, sino que desnudaba las ambiciones ocultas de un régimen decidido a expandir su dominio a cualquier costo. Los polacos, confiando en su alianza con Gran Bretaña y Francia, se vieron atrapados en un torbellino de traiciones y deslealtades. Los secretos y promesas que se habían hecho en las oscuras salas de los gobiernos son un tema de constante estudio. A medida que las tropas de la Wehrmacht cruzaban la frontera, la realidad se tornaba cada vez más inquietante. Las fábricas y los campos, que antes producían esperanza, ahora se convertían en escenarios de horror. La Blitzkrieg, la guerra relámpago que caracterizaría la estrategia alemana, se desató con una eficacia aterradora. En cuestión de semanas, ciudades como Varsovia se transformaron en ruinas humeantes, y el pueblo polaco se enfrentó a un enemigo implacable. La cuestión sobre qué llevó a Adolf Hitler a dar este paso decisivo reside en un profundo deseo de venganza por el Tratado de Versalles, que había marcado el final de la Primera Guerra Mundial. La humillación sufrida por Alemania resonaba en la psique colectiva de la nación, alimentando el fervor nacionalista que Hitler había cultivado. La invasión de Polonia era, para él, un acto de restauración, una manera de reivindicar la gloria perdida y de manifestar el poderío del Tercer Reich. La propaganda se encargó de difundir la narrativa de una Alemania víctima, y los ecos de esta retórica se escucharon hasta en las tierras más lejanas. Sin embargo, la invasión no pasó desapercibida. Gran Bretaña y Francia, que habían garantizado la seguridad de Polonia, se vieron obligadas a actuar. En respuesta a la agresión alemana, ambos países declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. La cuestión sobre si se habría esperado realmente que la declaración de guerra fuera suficiente para frenar la máquina de guerra nazi es un tema de constante debate. La historia ha demostrado que la resolución de las naciones a menudo se pone a prueba en los momentos más oscuros. La respuesta aliada, aunque simbólica, no impidió que el avance alemán continuara, dejando un rastro de destrucción y sufrimiento en su camino. La velocidad y la brutalidad de la invasión dejaron a muchos perplejos. Las tácticas de guerra relámpago, que combinaban ataques aéreos masivos con el uso de unidades terrestres móviles, sorprendieron a las fuerzas polacas, que se vieron superadas y desbordadas. Las ciudades cayeron una tras otra, mientras que el eco de los gritos de los inocentes se perdía en el estruendo de los cañones. La resistencia polaca fue valiente, pero insuficiente ante la máquina de guerra nazi.
La cuestión sobre si alguien podría haber imaginado que el horror que se desataba en Polonia sería solo el principio de un conflicto que se extendería por todo el continente es un tema de gran interés. En este escenario caótico, las atrocidades comenzaron a florecer. Con cada día que pasaba, el terror se apoderaba de la vida cotidiana. La población judía, ya objeto de la ideología antisemita de los nazis, se convirtió en blanco de persecuciones sistemáticas desde el inicio de la invasión. La sombra del Holocausto comenzaba a proyectarse sobre Europa, un misterio oscuro y escalofriante que aún atormenta a la humanidad. Mientras las fuerzas alemanas consolidaban su control sobre Polonia, el mundo contenía la respiración, preguntándose qué vendría a continuación. La cuestión sobre si las democracias europeas podrían unirse para detener la marea nazi o si estaban condenadas a ser arrastradas por el torbellino de la guerra es un tema de constante análisis. La respuesta, que tendría un fuerte impacto en los corazones de millones, se forjaría en los campos de batalla y en las decisiones de líderes que se enfrentaban a un dilema monumental. La invasión de Polonia no solo fue un capítulo oscuro en la historia, fue el inicio de una era de incertidumbre y conflicto. Las decisiones tomadas en aquellos días de septiembre de 1939 marcarían el rumbo de la humanidad por generaciones. Mientras Europa se sumía en el caos, la estrategia militar de Alemania empezaría a tomar forma, llevando a la región hacia un enfrentamiento aún más devastador. La historia, sin embargo, no se detiene aquí. A medida que las tropas alemanas se extendían por el continente, una nueva táctica de guerra emergía, la Blitzkrieg. Los secretos que aguardaban en esta estrategia fulminante que cambiaría el curso de la guerra son un tema de gran interés. La respuesta está a punto de revelarse, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Esa crisis no tardaría en transformarse en una tormenta imparable. Con la caída de Polonia, el mapa de Europa empezaría a cambiar de manera dramática. Alemania, en un movimiento audaz y calculado, desataría sobre el continente una estrategia que se convertiría en sinónimo de su poderío militar, la Blitzkrieg o guerra relámpago. Esta táctica, un enigma de velocidad y precisión, se convertiría en el motor que propulsaría al Tercer Reich hacia la conquista de gran parte de Europa occidental, dejando a las naciones en un estado de shock absoluto. Imaginemos, por un momento, el eco de los motores de los aviones Stuka resonando en el aire, un preludio siniestro que anunciaba la llegada de la guerra. La Blitzkrieg se basaba en la coordinación de fuerzas terrestres y aéreas, una sinfonía de destrucción donde la sorpresa y la rapidez eran los protagonistas. Las tropas alemanas, con su armamento moderno y tácticas innovadoras, se movían con tal velocidad que las defensas enemigas se desmoronaban antes de poder reaccionar. Los secretos que se ocultaban detrás de esta estrategia aparentemente invencible son un tema de constante análisis. En mayo de 1940, el velo de la guerra se levantó una vez más. Alemania lanzó una ofensiva fulminante contra los Países Bajos y Bélgica, un movimiento que llevó a los aliados a concentrar sus fuerzas en el norte. Mientras tanto, la Wehrmacht, el ejército alemán, se desplazó astutamente hacia el sur, cruzando las Ardenas, una región montañosa que muchos consideraban impenetrable. Era un golpe maestro que desorientó a los líderes aliados, quienes no vislumbraron la magnitud del ataque inminente. Así, en cuestión de semanas, las fuerzas alemanas se apoderaron de París, como un ladrón en la oscuridad, llevándose consigo la fragilidad de la paz que había reinado tan brevemente. Las ciudades caían una tras otra. La forma en que los alemanes lograron avanzar con tal celeridad es un tema de constante estudio. A medida que los ecos de la guerra resonaban por toda Europa, el mundo empezó a cuestionarse la invulnerabilidad de las democracias occidentales. El legado de la Gran Guerra parecía desvanecerse, y lo que una vez se consideró una victoria definitiva se transformaba en una sombra de desesperanza. El pánico se apoderó de las naciones.
Gran Bretaña, aislada, enfrentaba la cruda realidad de que la agresión nazi no conocía límites. En este contexto, el tiempo se convirtió en un enemigo. La Blitzkrieg se alimentaba de la inercia de sus oponentes, quienes, atrapados en la confusión, no podían prever la magnitud de la amenaza que se cernía sobre ellos. Las imágenes de soldados alemanes marchando triunfantes por las avenidas de ciudades emblemáticas se convirtieron en un símbolo de la devastación. La cuestión sobre qué pasaría con las esperanzas de aquellos que aún resistían y si las naciones aliadas podrían encontrar un camino para contrarrestar este avance implacable es un tema de gran interés. Mientras tanto, en la penumbra del conflicto, se tejían historias de resistencia. Las fuerzas británicas, obligadas a retirarse a través del Canal de la Mancha, no estaban dispuestas a aceptar el destino que les aguardaba. La evacuación de Dunkerque, aunque un momento de desesperación, se transformaría en un símbolo de determinación y coraje. Sin embargo, el eco de la Blitzkrieg seguía resonando, y el futuro era incierto. A medida que los días se convertían en semanas, la sombra del dominio nazi se extendía por el continente. La guerra relámpago había desatado un torrente de sufrimiento y caos, y las preguntas sobre el futuro se multiplicaban. La cuestión sobre si los aliados podrían encontrar la manera de detener la máquina de guerra alemana o si estaban condenados a vivir bajo la opresión de un régimen que parecía invencible es un tema de constante debate. Mientras Europa se sumía en la oscuridad, el espíritu de resistencia empezaba a germinar. La historia, en su incesante avance, se disponía a escribir nuevos capítulos de valentía y sacrificio. La batalla que se avecinaba, la batalla de Inglaterra, sería el primer destello de esperanza en un horizonte ensombrecido por la desesperanza. Las nubes de guerra se arremolinaban, y el destino de millones pendía de un hilo. La cuestión sobre si los británicos lograrían resistir la tormenta que se aproximaba marcaría un punto de inflexión en la lucha contra el Tercer Reich, y así, la historia continuaría su inexorable camino. Esa crisis no tardaría en transformarse en un enfrentamiento decisivo. Con el eco de los bombardeos alemanes resonando en el horizonte, el Reino Unido se erguía como un baluarte ante el avance implacable del Tercer Reich. La batalla de Inglaterra no solo representaba una confrontación militar, era un enigma de resistencia y determinación, donde la esencia misma de la libertad se encontraba en juego. El verano de 1940 trajo consigo un aire de tensión palpable. Mientras las fuerzas alemanas se preparaban para lanzar su ofensiva aérea, el pueblo británico sentía el peso del destino sobre sus hombros. La cuestión sobre si un pequeño archipiélago podría resistir ante la poderosa maquinaria de guerra nazi, que ya había arrasado con gran parte de Europa, es un tema de constante análisis. La respuesta comenzaría a escribirse en el cielo gris de Londres, donde los aviones de combate se convertirían en los protagonistas de una lucha que definiría el futuro del continente. La Luftwaffe, con su impresionante flota de bombarderos, parecía invencible. Sin embargo, en las entrañas de Inglaterra, la Royal Air Force, RAF, se preparaba para desafiar lo que muchos consideraban inevitable. Los pilotos, jóvenes y audaces, se entrenaban sin descanso, conscientes de que cada vuelo podría ser su último. En las bases aéreas, los murmullos de camaradería se entrelazaban con la preocupación por el futuro. La forma en que podrían enfrentarse a una fuerza que ya había sembrado el terror en Polonia y Francia es un tema de gran interés. El 10 de julio de 1940, la batalla comenzó. La Luftwaffe desató su furia sobre las ciudades británicas, atacando instalaciones militares y, más tarde, la población civil. Londres se convirtió en un símbolo de la resistencia, un lugar donde el estruendo de las bombas se mezclaba con el clamor de una nación decidida a no rendirse. Cada ataque aéreo era un recordatorio de la fragilidad de la paz,
pero también un testimonio del espíritu indomable de un pueblo que se negaba a ceder ante el miedo. Las sirenas de alarma aullaban en la noche, y las familias se apresuraban a refugiarse en los sótanos, mientras los cazas Spitfire y Hurricane surcaban los cielos, desafiando a sus adversarios con valentía. Cada encuentro en el aire se convertía en una danza mortal, donde la habilidad y la astucia eran las únicas armas contra la superioridad numérica del enemigo. La cuestión sobre si el coraje fue suficiente para cambiar el rumbo de la guerra es un tema de constante debate. En medio de esta tormenta, surgieron figuras emblemáticas que se convirtieron en leyendas. El primer ministro Winston Churchill, con su voz resonante y su indomable espíritu, insufló esperanza a una nación en la cuerda floja. «Nunca nos rendiremos», proclamó, y esas palabras se grabaron en los corazones de quienes luchaban. Su liderazgo se convirtió en un faro en la oscuridad, una luz que guiaba en tiempos de incertidumbre. Pero la batalla no solo se libraba en los cielos. En las calles, los británicos se unieron con un sentido de propósito renovado. Las historias de valentía y sacrificio se convirtieron en un legado, un testimonio de la determinación de una nación. Cada día, la resistencia se fortalecía, mientras el pueblo se unía para reparar los daños, reconstruir lo que habían perdido y seguir adelante. La forma en que encontraron la fuerza para levantarse una y otra vez, a pesar de la devastación que los rodeaba, es un tema de gran interés. Con el paso del tiempo, los vientos de la guerra comenzaron a cambiar. La Luftwaffe, aunque poderosa, subestimó la tenacidad de la RAF y el apoyo inquebrantable de la población británica. A medida que la batalla se extendía, la moral de los atacantes se vio afectada. Pronto, el misterio de la victoria no solo residiría en la superioridad técnica, sino en la voluntad de un pueblo decidido a luchar por su supervivencia. El 15 de septiembre de 1940 se convertiría en una fecha grabada en la historia. La RAF logró infligir un golpe devastador a la Luftwaffe, marcando un punto de inflexión en la batalla. Fue un momento de euforia y esperanza, donde la sombra del enemigo comenzó a desvanecerse. Sin embargo, el conflicto no había terminado. El camino hacia la victoria total seguía lleno de incertidumbres y desafíos. Mientras los ecos de la batalla resonaban en la memoria colectiva, el Reino Unido no solo había demostrado que el poderío nazi no era invencible, sino que también había forjado un nuevo sentido de identidad y unidad. La resistencia británica se convirtió en un símbolo de esperanza para otros pueblos oprimidos en Europa, un faro de luz en tiempos oscuros. A medida que la batalla llegaba a su fin, un nuevo capítulo se alzaba en el horizonte: la expansión del eje. Italia y Japón se unirían al conflicto, llevando la guerra más allá de las costas británicas y transformando la lucha en una contienda global. Los secretos ocultos que aguardaban en las sombras del conflicto que había desatado la ira de naciones enteras son un tema de gran interés. La historia estaba lejos de concluir, y el mundo se preparaba para enfrentar los ecos de un nuevo desafío. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa resistencia enérgica de Gran Bretaña no tardaría en atraer a nuevos actores al escenario de la guerra, transformando el conflicto europeo en un verdadero enigma global. Cuando Alemania, bajo la sombra del Tercer Reich, extendió su influencia, Italia y Japón se unieron, formando un triángulo mortal conocido como el Eje. La cuestión sobre qué motivó a estos países a entrar en una contienda que ya era un laberinto de destrucción y desesperanza es un tema de constante análisis. La Italia de Mussolini soñaba con recuperar el esplendor del antiguo Imperio Romano. El duce, entusiasmado por las promesas de una nueva era, se alineó con Hitler en un pacto que tendría un fuerte impacto en la historia. En 1940, el ejército italiano se lanzó a la conquista de Grecia y el norte de África, buscando expandir su dominio y reafirmar su estatus en el mundo.
Sin embargo, sus ambiciones se toparon rápidamente con la dura realidad. En Libia, las fuerzas británicas, decididas a frenar la marea del Eje, lanzaron una serie de contraofensivas que desmantelarían los planes de Mussolini. La cuestión sobre si subestimó la determinación de los aliados sigue abierta. Simultáneamente, el Imperio japonés, con su mirada fija en el vasto y rico sudeste asiático, se adentraba en este oscuro capítulo de la guerra. Motivados por un deseo insaciable de poder y recursos, los líderes japoneses veían en la expansión territorial una necesidad vital. En 1937, ya habían invadido China, desatando una brutalidad que tendría un fuerte impacto en el corazón de Asia. Los secretos que se ocultaban detrás de esta ambición son un tema de gran interés. La búsqueda de un gran este asiático prosperoso no era solo un eco de un ideal nacionalista, sino un enigma que escondía una violencia implacable. El Eje no solo buscaba dominar territorios, también anhelaba un cambio en el equilibrio de poder global. En 1941, mientras las fuerzas alemanas avanzaban implacablemente por Europa, el Imperio japonés daría un paso decisivo al atacar Pearl Harbor, una base naval estadounidense en Hawái. Este audaz movimiento no solo buscaba debilitar a su enemigo más poderoso, era un llamado a la guerra total, un grito que se sentiría en todos los rincones del mundo. La cuestión sobre si fue realmente un acto de desesperación o una maquinación calculada que cambiaría el rumbo de la historia es un tema de constante debate. A medida que las campañas se extendían por África y Asia, el conflicto se convertía en un tablero de ajedrez donde cada movimiento traía consigo un eco de destrucción. En África, las campañas italianas tomaban un giro inesperado. Las fuerzas británicas, con la determinación de restaurar el equilibrio, comenzaron a recuperar el terreno perdido. La batalla de El Alamein, que tendría lugar en 1942, se convertiría en un hito crucial, marcando el inicio del declive de las potencias del Eje en ese continente. La cuestión sobre si una sola batalla podría cambiar el curso de una guerra que parecía interminable es un tema de gran interés. Mientras tanto, en el Pacífico, Japón desataba su furia sobre las islas del sudeste asiático, conquistando rápidamente territorios y sembrando el caos. La ocupación de Filipinas y la masacre de Nankín se convirtieron en símbolos de la brutalidad que acompañaba a su expansión. Sin embargo, esta racha de victorias no sería eterna. La resistencia local y la intervención de los Estados Unidos, que se vieron obligados a entrar en el conflicto tras el ataque a Pearl Harbor, empezaron a forjar un nuevo destino. La cuestión sobre si Japón había realmente subestimado la determinación de sus adversarios es un tema de constante análisis. Con cada paso que daba el Eje, los ecos de la guerra resonaban más allá de las fronteras de Europa y Asia, convirtiendo el conflicto en un verdadero fenómeno global. Las alianzas se tejían y deshacían, mientras el mundo observaba, atónito, cómo la ambición desmedida podía llevar a naciones enteras a la ruina. La sombra del Eje se cernía sobre el planeta, pero la cuestión sobre cuánto tiempo podría sostenerse este frágil equilibrio de poder sigue abierta. La historia nos ha dejado un legado de preguntas sin respuestas, de decisiones que cambiaron el curso de la humanidad. La expansión del Eje, con sus estrategias militares y sus ambiciones desmedidas, nos invita a reflexionar sobre el costo de la guerra y la fragilidad de la paz. La cuestión sobre qué sucedería cuando el Eje comenzara a desmoronarse bajo el peso de sus propias contradicciones es un tema de gran interés. El siguiente capítulo nos revelará un giro inesperado, un punto de inflexión que marcaría el destino de millones: la invasión de la Unión Soviética por parte de Alemania. La traición al pacto de no agresión entre ambos países abriría una nueva dimensión en este conflicto, desatando fuerzas que cambiarían el rumbo de la guerra para siempre. La cuestión sobre si estamos preparados para descubrir cómo se desató el caos en el este es un tema de constante reflexión.
Esa crisis no tardaría en desbordarse hacia un nuevo y aterrador capítulo en la historia de la humanidad. En junio de 1941, el eco de la traición resonó en Europa Oriental. Alemania, aliada de la Unión Soviética bajo el Pacto de No Agresión de 1939, desató su ambición desmedida al lanzar la Operación Barbarroja. Con una imponente fuerza de más de 3 millones de soldados, Hitler rompía el delicado equilibrio, desdibujando las líneas de la paz en un acto que marcaría el inicio de una invasión masiva. La cuestión sobre qué motiva a un líder a traicionar a su propio aliado en un momento tan crítico es un tema de constante análisis. La invasión se inició en la fría mañana del 22 de junio. Las tropas alemanas, impulsadas por la ideología del Tercer Reich y la promesa de un Lebensraum, un espacio vital, cruzaron la frontera con la Unión Soviética, llevando consigo una maquinaria de guerra implacable. Las fuerzas del eje se extendieron como una sombra sobre el vasto territorio soviético, abrumando a las defensas del Ejército Rojo, que estaban lejos de estar preparadas para el asalto. Sin embargo, a medida que los tanques y los soldados avanzaban por el suelo ruso, comenzaba a surgir un enigma: la cuestión sobre si los soviéticos podrían resistir el embate de una fuerza tan formidable es un tema de gran interés. Los primeros días de la operación arrojaron resultados deslumbrantes para los alemanes. En un despliegue asombroso de Blitzkrieg, las tropas de Hitler rápidamente capturaron vastas extensiones de territorio y desmantelaron unidades soviéticas en un baile mortal de estrategia y fuego. Pero en medio de esta aparente victoria, la resistencia soviética empezaba a tomar forma. A medida que los días se convertían en semanas, el implacable invierno ruso empezaba a asomarse, sus frías garras amenazando con congelar tanto el avance alemán como las esperanzas de conquista. El invierno, en su cruel y silenciosa sabiduría, se convertiría en un adversario tan formidable como cualquier ejército. Las temperaturas descendieron a niveles extremos, y la retaguardia alemana, confiada en su rápido éxito, se encontró desprovista de suministros, mientras la nieve cubría los campos de batalla. La forma en que subestimaron el poder de la naturaleza, que se alzaba como un guardián implacable de la madre tierra, es un tema de constante estudio. Las historias de soldados alemanes atrapados en la tormenta, luchando no solo contra el enemigo, sino contra el propio clima, comenzaron a circular como ecos de advertencia. Mientras tanto, en el corazón de la Unión Soviética, el pueblo se preparaba para la resistencia. La ideología comunista, que había prometido un futuro brillante, ahora se enfrentaba a la cruda realidad de la invasión. Las ciudades se convirtieron en bastiones de resistencia, donde hombres y mujeres, armados con determinación, se unieron para desafiar la sombra del fascismo. En este entorno hostil, surgieron relatos de heroísmo y sacrificio, donde el coraje humano iluminaba la oscuridad de la guerra. Los secretos de resistencia y unidad que se encontrarían en los corazones de aquellos que se negaban a rendirse son un tema de gran interés. A medida que el conflicto se intensificaba, los líderes soviéticos, incluyendo a Joseph Stalin, comenzaron a darse cuenta de que la guerra no era solo una lucha territorial, sino un enfrentamiento ideológico que definiría el futuro de su nación. El eco del pasado resonaba en sus decisiones. Los errores de subestimar al enemigo y la falta de preparación se convirtieron en lecciones dolorosas. A medida que se organizaban contraataques, el fervor patriótico crecía, alimentando las llamas de la resistencia. La cuestión sobre si esto sería suficiente para detener la máquina de guerra alemana es un tema de constante debate. La frontera entre la victoria y la derrota se volvía cada vez más difusa. El avance alemán, que había empezado como un torrente, se convertía en un río de dificultades, donde cada paso hacia adelante era más arduo que el anterior. La resistencia soviética se fortalecía, y la determinación de la población civil se convertía en un símbolo de esperanza. Sin embargo,
El costo de la guerra se hacía sentir, y el número de bajas, tanto en el lado alemán como en el soviético, crecía a un ritmo alarmante. La cuestión sobre si las potencias del eje podrían mantener su dominio o si habrían despertado un coloso que se negaría a ser doblegado es un tema de gran interés. En este contexto de incertidumbre, la batalla por el alma de Europa se intensificaba. La Operación Barbarroja, un ambicioso intento de Hitler por someter al Este, se enfrentaba a un desafío que cambiaría el rumbo de la guerra. Con cada día que pasaba, el destino de millones pendía de un hilo, mientras el invierno se cernía sobre los campos de batalla, y la resistencia soviética se afianzaba en un desafío que tendría un fuerte impacto a lo largo de la historia. Y así, mientras las sombras de la guerra se alzaban, el conflicto se expandiría más allá de las fronteras de Europa, llevando al mundo hacia un evento que cambiaría el curso de la historia: el ataque japonés a Pearl Harbor, un giro que llevaría a Estados Unidos a entrar en el conflicto global. Los misterios que aguardaban aún en las profundidades de esta guerra que se desbordaba son un tema de gran interés. Esa crisis no tardaría en desencadenar un conflicto de proporciones épicas. En la mañana del 7 de diciembre de 1941, mientras el mundo se tambaleaba en el abismo de la guerra, un grupo de aeronaves japonesas surcaba el cielo de Hawái, portando el peso de un ataque que cambiaría el rumbo de la historia. El Océano Pacífico, que había sido un vasto y tranquilo espejo, se tornó en un escenario de caos y destrucción. Pearl Harbor, una base naval estadounidense estratégica, se convirtió en el epicentro de un enigma que tendría un fuerte impacto durante décadas. A las 7:48 de la mañana, la calma matutina fue violentamente interrumpida por el rugido de los motores de los aviones. Las sirenas de alarma comenzaron a sonar, pero el tiempo era un lujo que los soldados estadounidenses no podían permitirse. En cuestión de minutos, los cazas y bombarderos japoneses iniciaron un ataque sorpresa, sembrando el terror y la confusión entre los defensores. La forma en que el imperio japonés pudo llevar a cabo tal ofensiva con tanta audacia y eficacia reside en las sombras de la subestimación y la falta de preparación que pesaban sobre las decisiones tomadas en los meses previos. Mientras las explosiones resonaban y los barcos ardían en llamas, el mundo se vio confrontado con una pregunta inquietante: la forma en que se había llegado a tal punto de tensión entre dos naciones que, hasta entonces, parecían estar en caminos separados es un tema de constante análisis. Durante años, Japón había estado expandiendo su imperio en Asia, mientras Estados Unidos trataba de mantenerse al margen de un conflicto que parecía inevitable. Sin embargo, las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Japón, en respuesta a su agresión en China y su expansión por el sudeste asiático, habían encendido la mecha de la guerra. En Pearl Harbor, el caos reinaba. Los aviones japoneses, en un despliegue de precisión mortal, atacaron buques de guerra, aviones en tierra y cualquier objetivo que se presentara. El USS Arizona, un acorazado de la clase Pennsylvania, fue golpeado por una bomba que penetró su cubierta, provocando una explosión devastadora que se cobraba la vida de más de 1000 marineros en un instante. La cuestión sobre qué oscuro y profundo secreto motivó tal agresión, capaz de desatar un fuego que consumiría naciones enteras, es un tema de constante debate. En el aire, los ecos de la batalla se entrelazaban con la desesperación de los que intentaban salvar a sus compañeros, mientras las llamas iluminaban el horizonte. Los soldados y civiles que presenciaron el ataque se verían marcados por el horror de aquel día. La imagen del mar ardiendo, las nubes de humo y la desesperación humana se grabarían en sus memorias para siempre. La cuestión sobre si este fue el precio que se debía pagar por la paz o un preludio de un conflicto aún mayor es un tema de constante reflexión. Al final de la jornada, más de 2,400 estadounidenses habían perdido la vida, y la flota del Pacífico había sido severamente debilitada.
La respuesta de la nación no se hizo esperar. En un discurso que tendría un fuerte impacto en la historia, el presidente Franklin D. Roosevelt describiría el 7 de diciembre como una fecha que vivirá en la infamia. La sombra de la guerra se cernía sobre Estados Unidos, y la nación, que había mantenido una postura de neutralidad, se preparaba para entrar en el conflicto global. El ataque a Pearl Harbor no solo fue un acto de guerra, fue un grito de desafío que unió a un país en su momento más oscuro. Las implicaciones que esto tendría para el futuro de la guerra son un tema de gran interés. La entrada de Estados Unidos en la contienda alteraría el equilibrio de poder, y el eco de la lucha se sentiría en cada rincón del planeta. Con su poderosa industria y recursos humanos listos para ser movilizados, la maquinaria de guerra estadounidense se pondría en marcha, transformando el rumbo del conflicto. A medida que la noticia del ataque se esparcía por el mundo, se formaba un nuevo orden en el caos. Con el telón de fondo de la guerra en Europa y las tensiones en el Pacífico creciendo, el enigma de la resistencia y la lucha comenzaba a tomar forma. La forma en que responderían los aliados europeos a la creciente amenaza del eje, mientras las luces de la resistencia comenzaban a brillar en las sombras de la ocupación, es un tema de gran interés. La historia de Pearl Harbor se entrelaza irremediablemente con la resistencia europea, donde los movimientos clandestinos emergen, desafiando a los opresores y tejiendo una red de coraje ante la adversidad. El eco de la lucha por la libertad comenzaría a resonar en el viejo continente, un preludio de la batalla que definiría el destino de naciones enteras. Esa crisis no tardaría en transformarse en un torrente de resistencia. A medida que el yugo nazi se cernía sobre Europa, un eco de desafío comenzó a resonar en los rincones más oscuros del continente. Movimientos de resistencia se formaban en la clandestinidad, como sombras que danzaban entre las grietas de la opresión, desafiando un régimen que parecía invencible. Desde las frías tierras de Polonia hasta las vibrantes calles de París, un espíritu indomable se alzaba, decidido a socavar las bases del Tercer Reich. En Francia, la ocupación alemana no solo trajo miedo, sino también un fervor de lucha. La resistencia se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Este movimiento, compuesto por hombres y mujeres de diferentes orígenes, se unió bajo la premisa de que la libertad era un derecho inalienable. La cuestión sobre quiénes eran estos valientes que se atrevían a desafiar a uno de los ejércitos más poderosos del mundo es un tema de gran interés. Entre ellos, encontramos a los miembros de la red de resistencia conocida como el Consejo Nacional de la Resistencia, que orquestó sabotajes audaces y propagandas ingeniosas, desafiando la narrativa oficial impuesta por el régimen nazi. Mientras tanto, en Polonia, la situación era aún más sombría. La brutalidad del ocupante alemán se sentía en cada rincón, pero la chispa de la resistencia ardía con intensidad. La organización Armia Krajowa, o Ejército Nacional, coordinaba ataques y operaciones de inteligencia, convirtiéndose en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. A través de sus acciones, buscaban no solo resistir, sino también preparar el terreno para una futura liberación. La cuestión sobre si la historia de aquellos que luchaban en la penumbra sería recordada o si se convertirían en un eco olvidado es un tema de constante análisis. El misterio del valor humano se manifestaba en actos de audacia. En Dinamarca, la resistencia se centró en proteger a los judíos de la persecución, facilitando su escape a Suecia. La comunidad judía danesa, junto con los valientes ciudadanos que arriesgaban sus vidas, crearon una red clandestina que se convirtió en un símbolo de compasión y resistencia. Se dice que en las noches más oscuras, se escuchaban susurros de esperanza entre las sombras, mientras un grupo de héroes anónimos se movilizaba para salvar vidas. La cuestión sobre qué llevó a estas personas a desafiar la muerte en favor de lo que sabían que era correcto es un tema de gran interés. Al mismo tiempo, en los Países Bajos,
la resistencia se manifestaba de maneras igualmente sorprendentes. La conocida resistencia holandesa se dedicaba a la difusión de propaganda y al sabotaje de las operaciones alemanas. Con ingenio y valentía, lograron desbaratar varios convoyes de suministro, dejando a los nazis en un estado de confusión y desasosiego. Entre ellos se encontraba el valiente grupo conocido como el Comando de la Libertad, quienes se infiltraban en las filas enemigas, sembrando el caos en medio de la tiranía. Los secretos que estaban dispuestos a arriesgar por la libertad de su país son un tema de constante estudio. Mientras tanto, en Italia, el panorama de la resistencia se tornaba más complejo. Con la caída del régimen fascista de Mussolini, los partisanos lucharon no solo contra los nazis, sino también contra los vestigios de un pasado que se negaba a desvanecerse. Las montañas italianas se convirtieron en refugios de guerrilleros que, armados con rifles y determinación, se lanzaban a la lucha por un futuro libre. En cada batalla, en cada emboscada, se escuchaba el eco de un legado que iba más allá de la supervivencia. Era la lucha por la dignidad. Los sacrificios de estos movimientos de resistencia, aunque a menudo pasados por alto, se entrelazan en un vasto tapiz de historia. Sus historias, un misterio en sí mismas, revelan una verdad fundamental. La resistencia no siempre se mide en victorias en el campo de batalla, sino en el coraje de aquellos que se atreven a levantarse contra la opresión. En la penumbra de la guerra, donde la esperanza parecía desvanecerse, estos valientes mantuvieron viva la llama de la libertad. Sin embargo, la lucha de la resistencia no sería en vano. A medida que el conflicto avanzaba, sus esfuerzos comenzaron a dar frutos. Las operaciones de sabotaje y la inteligencia de la resistencia se convertirían en piezas clave en el rompecabezas de la victoria aliada. La cuestión sobre si era posible que el eco de sus acciones resonara más allá de los límites del tiempo y el espacio, dejando un legado imborrable en el corazón de la historia, es un tema de constante análisis. A medida que la resistencia se fortalecía y se expandía, un nuevo capítulo de la guerra se avecinaba, uno que cambiaría el curso de la historia. La batalla de Stalingrado estaba a punto de estallar, y con ella, el destino de Europa se transformaría una vez más, revelando la feroz determinación de un pueblo que se negaba a rendirse. Esa resistencia no tardaría en transformarse en un torrente de enfrentamientos. En el crisol de Stalingrado, donde el Volga se entrelaza con la historia, se libraría una de las batallas más sangrientas y decisivas de la Segunda Guerra Mundial. A medida que el invierno de 1942 comenzaba a envolver la ciudad en su helada manto, el eco de la guerra resonaba en cada esquina, marcando el inicio de una lucha titánica entre el Ejército Rojo y la Wehrmacht alemana. La ofensiva alemana, que hasta entonces había avanzado sin piedad, se encontró ante un obstáculo que no solo era geográfico, sino también moral. Stalingrado, con sus fábricas humeantes y sus ruinas desgastadas, se convertiría en un símbolo de la resistencia soviética. Los misterios y secretos que se escondían tras los muros de esta ciudad devastada son un tema de gran interés. La historia nos revela que esta batalla no solo se luchó en el campo de batalla, también se libró en el corazón y la mente de los hombres y mujeres que la habitaban. Con el objetivo de capturar Stalingrado, Hitler había lanzado la Operación Azul, un plan audaz que prometía consolidar el dominio alemán en el este. Sin embargo, lo que los líderes nazis no anticiparon fue la feroz determinación del Ejército Rojo, que, bajo el mando del general Vasily Chuikov, estaba decidido a mantener la ciudad a toda costa. Y así, en las frías calles de Stalingrado, se desató una lucha cuerpo a cuerpo, en la que cada edificio se convirtió en una fortaleza y cada calle en un campo de batalla. Mientras las balas silbaban y las bombas caían, el sentido de comunidad entre los defensores de la ciudad se fortalecía.
La cuestión sobre qué fuerza los impulsaba a seguir luchando cuando la muerte parecía inminente reside en un espíritu indomable, en la necesidad de proteger no solo su hogar, sino también su identidad y su futuro. En un entorno donde la desesperación se convertía en un compañero constante, la resistencia soviética se transformó en un enigma que desafiaba la lógica. La batalla se tornó un laberinto de horror y heroísmo, un lugar donde cada victoria era fugaz y cada derrota, devastadora. Las temperaturas bajo cero hacían que el sufrimiento de los soldados y civiles se intensificara, pero también forjaban un vínculo invisible que uniría a los defensores de la ciudad. La famosa orden de Stalin, no retroceder, resonaba en cada rincón de la ciudad, como un mantra que incitaba a los hombres a hacer frente al avance enemigo. Con el paso de los meses, la lucha se intensificó. La estrategia alemana de rodear la ciudad y cortar las líneas de suministro se enfrentó a un desafío inesperado. El contraataque soviético, conocido como la Operación Urano, fue el punto de inflexión que cambiaría el rumbo de la batalla. En noviembre de 1942, los soviéticos, en un movimiento audaz, lograron cercar a las tropas alemanas en un cerco mortal. La forma en que el Ejército Rojo, aparentemente al borde de la derrota, pudo revertir el destino de la batalla de esta manera es un tema de constante análisis. Las cifras de la batalla son escalofriantes. Cientos de miles de soldados y civiles perdieron la vida en el transcurso de estos meses. La devastación era tal que Stalingrado se convirtió en un símbolo de la resistencia humana ante la adversidad. Sin embargo, en medio de la tragedia, surgía una pregunta inquietante. El legado que dejaría esta batalla en la memoria colectiva de la humanidad es un tema de gran interés. El 2 de febrero de 1943, las fuerzas alemanas se rindieron, marcando un cambio decisivo en el curso de la guerra. Stalingrado ya no era solo una ciudad, se había convertido en un ícono de resistencia y determinación. La victoria soviética no solo detuvo el avance alemán en el este, sino que también infundió un nuevo fervor en las fuerzas aliadas. La cuestión sobre cuál sería el precio de esta victoria y cómo afectaría el equilibrio de poder en el futuro próximo es un tema de constante debate. Mientras los ecos de la batalla se desvanecían, el mundo se preparaba para un nuevo capítulo en este conflicto global. La victoria en Stalingrado sería la chispa que encendería el despertar de un gigante, un cambio en el que Estados Unidos movilizaría su economía y fuerza militar, marcando el camino hacia una serie de ofensivas aliadas que cambiarían el destino de la guerra. La forma en que se transformarían las alianzas y estrategias en los días venideros es un tema de gran interés. La historia estaba a punto de revelarlo. Esa crisis no tardaría en convertirse en una oportunidad, un enigma que transformaría el panorama global. Con el ataque a Pearl Harbor resonando en la conciencia colectiva, Estados Unidos despertó de su letargo, movilizando no solo su fuerza militar, sino también su vasta economía. En un abrir y cerrar de ojos, el gigante dormido comenzaba a moverse, y el eco de su despertar se sentiría en cada rincón del mundo. Las fábricas, que hasta entonces habían estado produciendo bienes de consumo, se reconvirtieron en máquinas de guerra. La producción de aviones, tanques y armamento se disparó a niveles nunca antes vistos. La forma en que fue posible un cambio tan radical en tan poco tiempo es un tema de gran interés. Las cifras son asombrosas. En cuestión de meses, la producción industrial de Estados Unidos se duplicó, marcando el inicio de una era de innovación y determinación. El costo de esta súbita transformación es un tema de constante análisis. Los hombres y mujeres de América se unieron en un esfuerzo sin precedentes. Las cartillas de racionamiento, un símbolo de la guerra, comenzaron a aparecer en los hogares, mientras la población se ajustaba a una nueva realidad. Las mujeres, en un giro inesperado del destino, se convirtieron en la columna vertebral de la producción bélica. Se les conocía como Rosie la remachadora,
un ícono que representaba no solo la fortaleza femenina, sino también una revolución social en medio de la guerra. La cuestión sobre si fue realmente así y los secretos y tensiones ocultas que se gestaban detrás de esa imagen de unidad y determinación son un tema de constante debate. El ejército estadounidense, al principio considerado como un gigante dormido, también experimentó un cambio radical. La conscripción fue implementada, y millones de hombres respondieron al llamado. La sombra de la guerra se cernía sobre ellos, pero la voluntad de luchar por la libertad y la justicia también brillaba intensamente. Las filas de soldados se multiplicaban, mientras los campos de entrenamiento se convertían en un hervidero de actividad. Sin embargo, la cuestión sobre cuántos de ellos comprendían realmente la magnitud del conflicto al que se estaban dirigiendo es un tema de gran interés. El liderazgo militar estadounidense, consciente de la importancia de la nueva realidad, comenzó a trazar estrategias. El general Dwight D. Eisenhower, un hombre cuyo nombre tendría un fuerte impacto en la historia, fue elegido para dirigir las operaciones en Europa. Mientras tanto, el presidente Franklin D. Roosevelt galvanizaba a la nación, infundiendo un sentido de propósito y urgencia en cada discurso. En medio de una guerra global, la figura de Roosevelt se alzó como un faro de esperanza. Los secretos que aún acechaban en la oscuridad de la política internacional y las alianzas y traiciones que se tejían en la sombra del conflicto son un tema de constante análisis. A medida que los preparativos avanzaban, se sentían las primeras vibraciones de lo que sería una serie de ofensivas aliadas. La planificación de la campaña del norte de África comenzaba a tomar forma, un paso crucial para debilitar el poderío del eje en el continente. Las fuerzas británicas, junto con las tropas estadounidenses, se preparaban para enfrentarse a las fuerzas de Rommel en un escenario que prometía ser una prueba de fuego. La cuestión sobre si podrían realmente lograrlo es un tema de gran interés. La incertidumbre se mantenía latente, y el futuro del conflicto parecía un laberinto de posibilidades y riesgos. Así, el despertar de Estados Unidos no solo marcaría un cambio en el curso de la guerra, sino que también sentaría las bases para una nueva era de confrontación global. La economía se había movilizado, las tropas se alistaban, y el momento para actuar se acercaba rápidamente. La cuestión sobre qué desafíos aguardaban en el horizonte es un tema de constante análisis. Con cada decisión tomada, una nueva capa de misterio se añadía al ya complejo entramado de la guerra. A medida que las fuerzas aliadas se preparaban para su primera gran ofensiva, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Las sombras del eje aún acechaban, y el camino hacia la victoria estaba plagado de obstáculos. Con la mirada fija en el norte de África, los aliados se adentrarían en la contienda, mientras el eco de sus pasos resonaba en el desierto. Pronto, el destino de naciones enteras se decidiría en una batalla que cambiaría el rumbo del conflicto para siempre. Esa movilización de fuerzas aliadas no tardaría en llevar a un escenario donde el desierto se convertiría en un campo de batalla decisivo. La campaña del norte de África, un enigma en la vasta narrativa de la Segunda Guerra Mundial, se desplegaría como un juego de ajedrez en el polvo ardiente de las arenas del Sahara. Mientras las potencias del eje consolidaban su dominio en esta región estratégica, la sombra de la resistencia aliada empezaba a proyectarse, ominosa y decidida. Desde la llegada de las tropas alemanas e italianas, la lucha por el control del norte de África había sido feroz, marcada por la ambición de Hitler de apoderarse del Canal de Suez, una arteria vital para el comercio y el acceso a Oriente Medio. La cuestión sobre si fue realmente el control territorial lo único que buscaban es un tema de constante debate. En este enigma de estrategia militar, las motivaciones ocultas de ambos bandos se entrelazaban en un tejido complejo de ambiciones y temores. Los primeros compases de la campaña comenzaron con la batalla de El Alamein, un nombre que tendría un fuerte impacto a través de las décadas.
En octubre de 1942, las fuerzas británicas, lideradas por el general Bernard Montgomery, se enfrentaron al mariscal de campo Erwin Rommel, conocido como el Desierto Fox. La escena estaba preparada para un enfrentamiento titánico en el que se decidirían no solo los destinos de las tropas, sino el futuro de la guerra en su totalidad. En el aire flotaba una pregunta inquietante: la cuestión sobre si el ingenio británico podría superar la astucia de Rommel es un tema de gran interés. Los días se convirtieron en semanas, y la batalla se tornó en una danza de estrategias y tácticas. La inteligencia británica, que había estado en las sombras, comenzó a destapar los movimientos del eje, desnudando sus planes y debilidades. En un giro inesperado, las fuerzas aliadas, con la moral al alza, lograron establecer líneas de defensa que resistieron los embates de Rommel. La batalla se transformó en un juego de desgaste, donde la paciencia y la perseverancia se convirtieron en armas tan poderosas como las balas que surcaban el aire. El eco de los cañones resonaba en las arenas, un recordatorio constante de que cada victoria tenía un precio. Los secretos que aguardaban aún en las profundidades de esos desiertos son un tema de constante estudio. La respuesta se deslizó lentamente a medida que las fuerzas aliadas, impulsadas por un renovado sentido de propósito, comenzaron a tomar la ofensiva. La victoria en el Alamein no solo fue una derrota para el eje, fue una victoria simbólica que encendió la chispa de la esperanza en un mundo sumido en la oscuridad del conflicto. Pero la campaña del norte de África no se limitó a un solo enfrentamiento. A medida que el viento soplaba a través de los campos de batalla, los aliados comenzaron a avanzar hacia el oeste, liberando ciudades como Túnez, donde los ecos de la guerra se mezclaban con el murmullo de la historia. Sin embargo, el camino hacia la victoria era sinuoso y repleto de desafíos. Las potencias del eje, aunque debilitadas, no estaban dispuestas a rendirse fácilmente. La sombra de la desesperación se cernía sobre las fuerzas aliadas, y la pregunta sobre si podrían mantener el ímpetu en su avance persistía. Mientras las tropas británicas y estadounidenses se unían en un esfuerzo coordinado, la escena estaba lista para un desenlace dramático. Las alianzas se fortalecieron, y los soldados de diferentes nacionalidades se unieron bajo un mismo estandarte, luchando no solo por la victoria, sino por un futuro sin el yugo del fascismo. La tensión se palpaba en el aire, y el destino de Europa pendía de un hilo en las arenas de África. A medida que la campaña del norte de África avanzaba hacia su clímax, las fuerzas aliadas se preparaban para dejar atrás el desierto y dirigir su mirada hacia Italia. La invasión de Italia se alzaba en el horizonte, como un nuevo misterio aguardando ser desvelado. La sombra de la guerra aún se proyectaba sobre Europa, y la próxima fase del conflicto prometía ser tan intensa como las batallas libradas en las áridas tierras africanas. La victoria en África había sentado las bases para una nueva ofensiva, pero una pregunta permanecía: la cuestión sobre si serían capaces de repetir el éxito en las tierras italianas, donde la resistencia sería feroz y los ecos de la historia resonarían con fuerza, es un tema de gran interés. La historia estaba a punto de reescribirse, y el siguiente capítulo aguardaba, lleno de desafíos y promesas, en el vasto escenario de la guerra. Esa campaña del norte de África no solo fue un preludio, sino el eco de un conflicto que se intensificaba. El horizonte se oscurecía con las sombras de una nueva batalla, una que llevaría a las fuerzas aliadas a las costas de Italia. En julio de 1943, el mar Mediterráneo se convirtió en el escenario de una de las invasiones más decisivas de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Sicilia. Las tropas, compuestas por soldados estadounidenses, británicos y canadienses, se preparaban para desembarcar, pero el desafío que les aguardaba era titánico. La noche anterior al asalto, un silencio ominoso envolvía las embarcaciones.
Los secretos que escondería la isla y la resistencia que encontrarían ante ellos son un tema de constante estudio. La historia de Sicilia era la historia de un cruce de civilizaciones, pero ahora se convertiría en un campo de batalla donde los ecos de la guerra resonarían con fuerza. A medida que el amanecer rompía el horizonte, los soldados, con el corazón latiendo al ritmo del miedo y la determinación, se lanzaron a las aguas turbulentas. Las primeras oleadas de tropas tocaron tierra en la playa de Yela, un momento que marcaría un punto de inflexión. La feroz resistencia alemana y la leal milicia italiana se preparaban para recibirlos. La batalla que se desató fue feroz y caótica, un choque de voluntades donde el ruido de los disparos sobrepasaba el grito del mar. La cuestión sobre si los aliados podrían realmente superar esta primera línea de defensa es un tema de constante análisis. En medio del caos, los soldados se aferraban a la esperanza, sabiendo que su avance podría cambiar el rumbo de la guerra. Los días que siguieron se convirtieron en un juego de estrategia y resistencia. Las fuerzas aliadas, impulsadas por un ímpetu inquebrantable, comenzaron a avanzar hacia el interior de la isla. Sin embargo, cada paso hacia el norte era una danza con la muerte. A medida que se adentraban en el territorio, se encontraron con una feroz resistencia alemana, que había fortificado sus posiciones en un intento por proteger la isla. Las montañas y los valles de Sicilia se convirtieron en trampas mortales, donde el terreno mismo se alzaba en contra de los invasores. Las batallas en las colinas de Sicilia fueron un espectáculo de valentía y sacrificio. Los soldados se enfrentaban a un enemigo astuto, que parecía conocer cada piedra, cada sombra, cada rincón del paisaje. La forma en que los aliados, con sus numerosas fuerzas, pudieron ser superados por un enemigo que luchaba con la desesperación de los acorralados es un tema de gran interés. La respuesta residía en la tenacidad de las tropas alemanas, que, aunque superadas en número, se mantenían firmes, decididas a proteger cada palmo de terreno. En el transcurso de semanas, Sicilia se transformó en un torrente de dolor y sufrimiento, pero también en un símbolo de esperanza. La resistencia aliada permitió que muchos pueblos de la isla se unieran a su causa, viendo en ellos un faro de liberación frente al yugo fascista. Sin embargo, a medida que los aliados avanzaban, la sombra del conflicto se alargaba. Cada victoria traía consigo la pregunta inquietante sobre el costo de la libertad. Finalmente, tras meses de lucha encarnizada, las fuerzas aliadas lograron tomar la isla. El 17 de agosto de 1943, Sicilia fue declarada liberada. Pero la victoria no estaba exenta de un oscuro legado. Con cada palmo de tierra conquistado, se desvelaban los horrores de la guerra y el sufrimiento de la población civil. Las imágenes de la destrucción se grabaron en la memoria colectiva, dejando un rastro de incertidumbre y dolor. El avance hacia el norte no se detendría allí. Con Sicilia bajo control, el camino hacia la península italiana estaba abierto, pero no sin desafíos. La Italia continental estaba lista para enfrentar a los aliados. Las fuerzas alemanas se reagrupaban, preparando una defensa que prometía ser aún más feroz. La cuestión sobre si los aliados podrían mantener el impulso o si las sombras de la guerra volverían a caer sobre ellos es un tema de constante debate. Con la mirada fija en el futuro, los aliados se preparaban para el siguiente capítulo en su lucha contra el Eje. Lo que les aguardaba en la península italiana sería un desafío monumental, donde las decisiones tomadas en el fragor de la batalla definirían el destino de naciones enteras. En el horizonte, ya se podían vislumbrar las primeras luces del día D, un momento que cambiaría el rumbo de la guerra en Europa. La cuestión sobre si estaban listos para enfrentar lo que vendría es un tema de gran interés. La respuesta, así como el desenlace de esta historia, permanecía aún en el misterio. Esa lucha por el continente europeo estaba a punto de alcanzar un clímax que cambiaría el curso de la historia.
En las primeras horas del 6 de junio de 1944, un eco resonó en las costas de Normandía, un sonido que prometía tanto esperanza como terror. Los vientos de la guerra azotaban las playas, llevando consigo el susurro de miles de almas dispuestas a enfrentarse al enigma de la opresión nazi. El día D, como sería conocido, no era solo una operación militar, era una declaración de intenciones, un grito de resistencia que tendría un fuerte impacto a través de las generaciones. Las fuerzas aliadas, unidas en un frente común, se preparaban para desembarcar en un territorio que había sido escenario de sufrimiento y muerte. Era el inicio de la liberación de Europa Occidental, pero también un momento de incertidumbre. La cuestión sobre si podrían realmente desafiar el poderío del Tercer Reich es un tema de constante análisis. La noche anterior, el cielo estaba cubierto de nubes amenazadoras, como si incluso la naturaleza presagiara la magnitud de lo que estaba por venir. En el silencio tenso de los barcos, los soldados, hombres de diversas nacionalidades, se preparaban para lo desconocido. Algunos escribieron cartas a sus seres queridos, en un intento de aferrar un último vestigio de normalidad antes de sumergirse en la vorágine de la guerra. Sin embargo, se preguntaban quién volvería a ver la luz del día. A las 6:30 de la mañana, el momento llegó. Las embarcaciones se acercaron a la costa, y el rugido de los motores de los barcos de desembarco se mezcló con el sonido de los cañones. La primera oleada de soldados aliada se lanzó al agua, enfrentándose a un mar de balas y explosiones. Las playas de Omaha, Utah, Gold, Juno y Sword se convirtieron en el escenario de una de las batallas más decisivas de la historia. Las imágenes de aquellos hombres, arrastrándose por la arena, luchando contra la muerte, se grabaron en la memoria colectiva de la humanidad. Los secretos que se ocultaban detrás de ese sacrificio son un tema de gran interés. La planificación de la operación había sido un enigma en sí misma. Conocida como la Operación Overlord, su ejecución requería una precisión milimétrica y un elemento de sorpresa que pudiera desbaratar las fortificaciones alemanas. La inteligencia aliada había trabajado incansablemente, utilizando engaños y desinformación para confundir al enemigo. La cuestión sobre si realmente fue así es un tema de constante debate. La sombra del espionaje y la traición siempre rondaba, y aunque se logró el efecto deseado de confundir las defensas alemanas, las pérdidas fueron inmensas. El general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas, sabía que sus decisiones afectarían a millones. En su corazón, sentía el peso de la responsabilidad, como un eco de los sacrificios que estaban por venir. Consciente de que el éxito de la misión dependería de la valentía de los hombres en el terreno, pronunció palabras que resonarían en el tiempo: la historia será nuestro juez. Los primeros soldados que tocaban la arena normanda eran en su mayoría jóvenes, apenas salidos de la adolescencia, pero con una determinación forjada en la adversidad. Enfrentaron no solo a un enemigo armado, sino a sus propios miedos. Cada paso que daban en la playa era un paso hacia lo desconocido, un viaje que se tornaba cada vez más oscuro y peligroso. Los gritos de dolor y coraje de sus compañeros resonaban como un canto de guerra, un homenaje a la lucha por la libertad. A medida que avanzaba el día, las tropas aliadas comenzaron a hacerse con el control de las playas, pero el costo fue alto. En los días siguientes, la batalla por Normandía se intensificaría, convirtiéndose en un campo de horror y heroísmo. A pesar de las dificultades, los aliados lograron establecer una cabeza de playa, un primer paso hacia la liberación de Europa. La cuestión sobre quién podría medir el impacto de este día en el futuro del continente es un tema de gran interés. El día D no solo representó con acento agudo una victoria militar, sino también un símbolo de unidad entre naciones. La colaboración entre las fuerzas británicas, estadounidenses, canadienses y otras naciones aliadas fue un testimonio del deseo colectivo de erradicar el régimen nazi.
Sin embargo, la sombra de la guerra aún se cernía sobre Europa, y la lucha estaba lejos de concluir. La liberación de París, un evento crucial en la ruta hacia la victoria, estaba a la vuelta de la esquina, pero los ecos de la batalla de Normandía aún resonarían en el corazón de aquellos que sobrevivieron. Así, mientras las fuerzas aliadas se afianzaban en sus posiciones, el futuro de Europa se dibujaba con tintes de esperanza, pero también con el peso del sacrificio. La historia aguardaba con ansias el siguiente capítulo, donde la liberación de París se convertiría en un faro de luz en medio de la oscuridad. Esa invasión que había comenzado en Normandía tendría un fuerte impacto en el corazón de Europa, marcando el inicio de la liberación de naciones cautivas. El 25 de agosto de 1944, el aire en París estaba impregnado de un misterio palpable, una mezcla de miedo y esperanza, mientras las fuerzas aliadas avanzaban hacia la emblemática ciudad. La liberación de París no solo representaba un triunfo militar, era un símbolo de renacimiento, un faro que iluminaba el camino hacia un futuro incierto. Las calles, antes vibrantes, se habían convertido en un laberinto de sombras y desolación, donde el eco de las botas alemanas había silenciado la cultura y el espíritu de la capital francesa. Sin embargo, en las entrañas de la ciudad, un resurgimiento de resistencia se gestaba, un movimiento clandestino que había mantenido viva la llama de la libertad. Los secretos ocultos que se entrelazaban en el tejido de la vida parisina, mientras la lucha por el alma de la ciudad se intensificaba, son un tema de gran interés. El general Dwight D. Eisenhower había orquestado meticulosamente la campaña que culminaría en esta vital confrontación. La Operación Overlord había abierto la puerta, y ahora las fuerzas aliadas, compuestas por soldados de varias nacionalidades, se disponían a cruzar el umbral de la gloria y el sacrificio. Entre ellos, las tropas estadounidenses, británicas y canadienses avanzaban con la determinación de liberar a un pueblo oprimido. La cuestión sobre si la historia podría realmente capturar la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir es un tema de constante análisis. A medida que las divisiones aliadas se acercaban, París se convirtió en un escenario de tensión palpable. Los ciudadanos, atrapados en la maraña de la ocupación, observaban con corazones latiendo al unísono la posibilidad de un cambio inminente. La cuestión sobre si este sería el día en que el yugo alemán se rompería es un tema de gran interés. Las señales de la resistencia se multiplicaban, el levantamiento del pueblo francés comenzaba a tomar forma en un clamor de liberación. Las barricadas se levantaron en varias calles, y la lucha por cada rincón resonaba con la fuerza de los ideales de libertad y justicia. Los combates estallaron en el centro de París, donde los resistentes lanzaban ataques desesperados contra los soldados alemanes. La ciudad, que había sido testigo de la historia, ahora escribía su propio destino. Las balas silbaban y los gritos de los combatientes se mezclaban con los ecos de la historia, mientras la ciudad se convertía en un campo de batalla. La identidad de estos hombres y mujeres que, armados solo con su pasión y determinación, se atrevieron a desafiar a un imperio en su propia tierra es un tema de constante estudio. El 24 de agosto, las fuerzas aliadas finalmente entraron en las afueras de la ciudad. La resistencia francesa, fortalecida por la promesa de apoyo, se unió a ellos en un esfuerzo conjunto. En este dramático giro de los acontecimientos, la unión entre liberadores y liberados se forjaba en el fragor del combate. Los tanques avanzaban, y la artillería retumbaba en el horizonte, mientras la esperanza florecía en cada rincón de la capital. La cuestión sobre si la historia estaba a punto de cambiar para siempre es un tema de constante debate. Finalmente, el 25 de agosto, el general Philippe Leclerc de Hautecloque, al mando de las fuerzas francesas libres, condujo a sus tropas por los Campos Elíseos. La ciudad, que había estado sumida en la oscuridad, ahora empezaba a brillar con una nueva luz.
El arrollador clamor de la libertad resonaba en las calles, y los parisinos, con lágrimas en los ojos, se unieron en una celebración desbordante. La bandera tricolor ondeaba una vez más sobre la ciudad, un símbolo de resistencia y un recordatorio de los sacrificios realizados. El verdadero costo de esta victoria es un tema de constante análisis. La liberación de París no solo fue un evento militar, fue un momento de redención para un pueblo que había soportado la opresión. La ciudad se convertía en un símbolo de esperanza para toda Europa, un recordatorio de que la lucha por la libertad podía triunfar incluso en los momentos más oscuros. Mientras los ecos de la celebración llenaban el aire, una pregunta sobre lo que vendría después persistía. Con el corazón de Europa latiendo nuevamente, las fuerzas aliadas se preparaban para un nuevo desafío. La victoria en París había sido un punto de inflexión, pero la guerra aún no había terminado. Las sombras de Alemania aún se cernían sobre el continente, y la lucha por la libertad continuaba. La siguiente prueba sería la ofensiva de las Ardenas, un último y desesperado ataque de los nazis que pondría a prueba la determinación de los aliados. La cuestión sobre si podrían mantenerse firmes ante la adversidad una vez más es un tema de gran interés. Esa liberación no solo trajo consigo un aire de esperanza, sino que también despertó en las sombras del Tercer Reich un último y desesperado intento por revertir el destino que se avecinaba. En diciembre de 1944, el mundo se preparaba para lo inimaginable: la ofensiva de las Ardenas. Un movimiento que, como un eco de lo que una vez fue la imparable máquina de guerra alemana, prometía cambiar el rumbo de la contienda, al menos por un breve instante. Las Ardenas, un bosque denso y helado en el corazón de Europa, se convirtieron en el escenario de una de las batallas más audaces y sorpresivas de la Segunda Guerra Mundial. En la penumbra del invierno, las tropas alemanas, llevando consigo el peso de la desesperación y la determinación, se lanzaron en un ataque sorpresa contra las fuerzas aliadas. La cuestión sobre qué motivaba a un ejército que ya había sufrido tantas derrotas a intentar una última ofensiva reside en el abismo de las ambiciones de Adolf Hitler y la creencia casi mística de que un golpe decisivo podría cambiar el destino de la guerra. Los alemanes contaban con una estrategia meticulosamente planeada, confiando en la confusión y el impacto del ataque sorpresa. A través de un terreno accidentado y cubierto de nieve, sus tropas avanzaban con la esperanza de dividir a las fuerzas aliadas, capturando los puentes y las rutas de suministro vitales. Eran días oscuros, cargados de incertidumbre, donde cada soldado se convertía en pieza de un rompecabezas mortal. La cuestión sobre si la historia nos ha enseñado que en los momentos más sombríos, la luz de la resistencia puede brillar con mayor intensidad es un tema de constante análisis. En respuesta, las fuerzas aliadas, aunque sorprendidas, comenzaron a reagruparse. La valentía de los soldados estadounidenses se convirtió en leyenda, mientras luchaban contra un enemigo que parecía tener la ventaja del momento. En medio de la nieve y el caos, los hombres y mujeres de la 101ª División Aerotransportada se alzaron como guardianes de la libertad, enfrentándose a una adversidad abrumadora. La pregunta sobre qué empuja a un ser humano a desafiar lo imposible resuena en el aire. Mientras la batalla se intensificaba, la tenacidad de los aliados se enfrentaba al ardor de la ofensiva alemana. Los días de lucha se convirtieron en semanas, y cada rincón de las Ardenas resonaba con los ecos de los cañones y los gritos de los combatientes. El frío intenso no solo congelaba el terreno, sino también las esperanzas de una victoria alemana, que poco a poco se desvanecían. La valentía de los soldados aliados comenzaba a hacer eco en la memoria colectiva, recordando que la lucha por la libertad nunca se da por perdida. Sin embargo, la ofensiva de las Ardenas no solo fue una confrontación física, sino también un enfrentamiento de voluntades. En el corazón de la batalla, surgieron historias de heroísmo y sacrificio que trascendieron las fronteras de las naciones.
La cuestión sobre si el valor no reside en el espíritu humano que, incluso en las circunstancias más adversas, se niega a rendirse es un tema de constante reflexión. A medida que los días pasaban y la resistencia aliada se mantenía firme, el tiempo se convertía en un aliado en la lucha por la supervivencia. Finalmente, el invierno comenzó a ceder ante la llegada de la primavera, y con ello, la ofensiva alemana se desmoronaba. Las fuerzas aliadas, reabastecidas y reagrupadas, comenzaron a tomar la iniciativa, repeliendo el avance del enemigo y cerrando el cerco. A pesar de la devastación y las pérdidas, el espíritu de la resistencia prevaleció. La batalla de las Ardenas se convirtió en un símbolo de la tenacidad y el sacrificio, una lección de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza puede brillar con mayor intensidad. Mientras las sombras del Tercer Reich se disipaban y la guerra se tornaba en un juego de estrategia y supervivencia, el eco de la ofensiva de las Ardenas resonaba en el aire, recordando a todos que la lucha por la libertad no había terminado. Con la victoria aliada en el horizonte, se asomaba una nueva era de confrontación que llevaría a la caída de Berlín y al desenlace de esta guerra mundial. Los secretos que aguardaban aún en las profundidades del conflicto que se avecinaba son un tema de gran interés. Las respuestas estaban a punto de revelarse en el próximo capítulo de esta historia, donde el destino de naciones se sellaría en el corazón de la capital alemana. Esa crisis no tardaría en desembocar en el escenario final del gran drama europeo. En abril de 1945, mientras las fuerzas soviéticas se acercaban implacablemente a Berlín, la capital del Tercer Reich se convirtió en un eco sombrío de su antigua grandeza. Las calles, que alguna vez resonaron con los aplausos de la victoria, ahora estaban plagadas de escombros y sombras, un recordatorio del inevitable colapso de un imperio construido sobre la opresión y la guerra. Las tropas del Ejército Rojo, impulsadas por un fervor casi místico, avanzaban a través de la Alemania Oriental con una determinación inquebrantable. El asedio de Berlín era inminente, y con cada día que pasaba, el cerco se estrechaba. La cuestión sobre qué pensaban los ciudadanos atrapados en esta tormenta de fuego y destrucción es un tema de gran interés. La ciudad, que había sido el símbolo del poder nazi, se convertía en el último bastión de una ideología en ruinas. En los refugios antiaéreos, las familias temían lo que estaba por venir, mientras los líderes del Tercer Reich se preparaban para el desenlace de su legado de terror. El 30 de abril de 1945, en el búnker de la Cancillería del Reich, Adolf Hitler enfrentaba su destino. Rodeado por un pequeño grupo de leales, el Führer, agotado y desesperado, tomó la decisión que sellaría su legado: el suicidio. Los misterios que se ocultaban en la mente de un hombre que una vez soñó con conquistar el mundo son un tema de constante análisis. La historia nos dice que eligió la muerte antes que la rendición, un acto final que tendría un fuerte impacto a través de las generaciones como un eco de su propia locura. Con su muerte, el Tercer Reich no solo perdió a su líder, sino también a la esencia de su ideología, que se desmoronaba junto con sus ambiciones. Mientras tanto, en las calles de Berlín, la batalla se intensificaba. Las fuerzas soviéticas, con sus tanques avanzando como una maquinaria implacable, se enfrentaban a los últimos vestigios de la resistencia alemana. Hombres y mujeres, atrapados en la vorágine de la guerra, luchaban no solo por sus vidas, sino también por el futuro de su nación. La cuestión sobre qué futuro podría haber en una ciudad arrasada por el odio y la destrucción es un tema de constante reflexión. A medida que el polvo de la batalla se asentaba, el destino de millones pendía de un hilo, en un momento en que la historia se preparaba para dar un giro trascendental. El 2 de mayo de 1945, Berlín caía ante el avance soviético. Las tropas rojas izaron la bandera de la victoria sobre el Reichstag, un símbolo de la derrota total del nazismo. En ese instante,
el mundo atestiguó el colapso de un régimen que había sembrado el terror y la opresión a lo largo de Europa. La cuestión sobre cuál sería el precio de esta victoria es un tema de gran interés. La sombra del conflicto no se disiparía fácilmente. Había un legado de destrucción que dejaría cicatrices profundas en la psique colectiva de la humanidad. La caída de Berlín no solo marcó el fin de una era, sino que también planteó preguntas inquietantes sobre el futuro. La cuestión sobre qué destino aguardaba a Europa después de la devastación es un tema de constante análisis. Las potencias aliadas, ahora victoriosas, se enfrentaban a un nuevo enigma: la reconstrucción de un continente desgarrado por la guerra, la necesidad de justicia y la lucha por la paz en un mundo dividido. Mientras las naciones comenzaban a discutir los términos de la paz, un nuevo conflicto se gestaba en las sombras. La Guerra Fría, con sus complejidades y tensiones, estaba a la vuelta de la esquina. El legado que dejarían las decisiones tomadas en estos momentos críticos es un tema de gran interés. La historia, a menudo, se repite, y las lecciones del pasado podrían ser tanto un faro como una advertencia. A medida que el telón caía sobre la era del Tercer Reich, el mundo se preparaba para el siguiente capítulo de su historia tumultuosa. En el horizonte, se vislumbraban los devastadores bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, un recordatorio de que el final de un conflicto a menudo solo abre la puerta a un nuevo y aterrador enigma. Esa crisis no tardaría en transformarse en un capítulo oscuro y decisivo de la historia. En el verano de 1945, el mundo se encontraba al borde de una nueva era, pero una sombra se cernía sobre el futuro. Las fuerzas aliadas habían logrado avanzar con determinación en el Pacífico, acercándose inexorablemente al corazón del imperio japonés. Sin embargo, la victoria parecía costar más que la mera sangre derramada en el campo de batalla. La cuestión sobre cuántas vidas más se sacrificarían en un conflicto que ya había dejado cicatrices imborrables en la humanidad es un tema de constante debate. En este contexto, la decisión de utilizar un arma sin precedentes, una bomba atómica, se convirtió en un enigma de proporciones épicas. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, el cielo de Hiroshima se iluminó con un fulgor incandescente, un destello que marcó el inicio de una nueva era en la guerra. La bomba, apodada Little Boy, fue lanzada desde el bombardero Enola Gay, y en un instante, la ciudad se transformó en un infierno, un eco de caos y destrucción que tendría un fuerte impacto a lo largo de las décadas. La forma en que se puede medir la devastación de un solo bombardeo es un tema de constante análisis. Hiroshima, una ciudad vibrante, fue borrada del mapa, y con ella, miles de vidas se extinguieron en un instante. A medida que las horas se deslizaban como sombras en el ocaso, los sobrevivientes comenzaron a emerger de los escombros, sus rostros marcados por el horror. Los secretos que guardaba esta nueva arma de destrucción masiva y el costo que tendría su uso son un tema de gran interés. Las cicatrices que quedaron en los cuerpos, así como en la psique colectiva de la humanidad, se convirtieron en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. En medio de este caos, una pregunta sobre si era realmente necesario usar la bomba para forzar la rendición de Japón atormentaba a los líderes aliados. 3 días más tarde, el 9 de agosto, la sombra de la muerte se extendió nuevamente, esta vez sobre Nagasaki. Fat Man, una segunda bomba atómica, fue liberada, y la ciudad se vio envuelta en una nueva ola de destrucción. Las imágenes de los sobrevivientes, desolados y aturdidos, se grabaron en la memoria colectiva. La cuestión sobre cuántos más tendrían que sufrir antes de que el mundo comprendiera el verdadero costo de la guerra es un tema de constante reflexión. Este acto, aunque destinado a acelerar el fin del conflicto, dejó tras de sí una estela de preguntas inquietantes, un eco de dilemas morales que tendrían un fuerte impacto a través de las generaciones.
La rendición de Japón, anunciada el 15 de agosto de 1945, marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, pero el legado de Hiroshima y Nagasaki se extendería mucho más allá de su tiempo. El efecto que tendría el uso de armas atómicas en la política global es un tema de gran interés. Las viejas tensiones se reavivarían, y el mundo se enfrentaría a un nuevo tipo de guerra, una guerra fría que se gestaba en las sombras. La paradoja de haber salvado vidas a través de la destrucción masiva se convertiría en un enigma que aún hoy nos invita a reflexionar. Mientras los ecos de las explosiones se desvanecían, una nueva era de incertidumbre comenzaba a tomar forma. La creación de un mundo posbélico sería un acto de equilibrio delicado, donde el miedo a la guerra nuclear se entrelazaba con la esperanza de un futuro pacífico. Sin embargo, el camino hacia la paz estaba empedrado de preguntas sin respuesta. La cuestión sobre si podríamos aprender de los horrores del pasado o si estaríamos condenados a repetirlos es un tema de constante debate. A medida que las naciones comenzaban a reconstruirse, la sombra de la guerra seguía presente, recordándonos que el conflicto había dejado una huella indeleble en la historia. La rendición del eje sería el cierre de un capítulo, pero abriría la puerta a un nuevo escenario global. En este contexto de transformación, el mundo se preparaba para enfrentar las consecuencias del conflicto, donde se forjarían nuevas alianzas y se gestarían tensiones que marcarían el rumbo de la humanidad en las décadas venideras. Así, mientras el telón caía sobre la Segunda Guerra Mundial, un nuevo enigma se presentaba ante nosotros: el legado de la guerra. La forma en que se moldearía el futuro en un mundo que había conocido las profundidades de la desesperación y la destrucción es un tema de gran interés. La respuesta, escondida entre los escombros de la historia, aguardaba en las páginas del tiempo, lista para ser descubierta en el próximo capítulo de esta saga que cambió el destino de la humanidad. Esa devastadora secuencia de eventos, marcada por la caída de Berlín y la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, no tardaría en alcanzar su clímax. La sombra de la rendición se cernía sobre el eje, un eco de desesperación que resonaba en cada rincón del mundo. Era el momento en que las naciones, desgastadas por años de conflicto, se preparaban para dar el último paso hacia la paz, aunque ésta fuera frágil y llena de cicatrices. El 7 de mayo de 1945, en un oscuro y sombrío cuartel general en Berlín, un grupo de oficiales alemanes, conscientes de que la guerra estaba perdida, firmó la rendición incondicional del Tercer Reich. La pluma temblaba en sus manos, como si la historia misma se resistiera a ser escrita. La forma en que un imperio que había prometido dominar el mundo se había desmoronado en un suspiro es un tema de constante análisis. La firma de este documento marcaba el final no solo de Alemania como potencia, sino de una ideología que había sumido a Europa en el caos y la desesperación. Al día siguiente, el 8 de mayo, Europa celebró el Día de la Victoria. Las calles se llenaron de celebración, pero la cuestión sobre si los pueblos lograron olvidar el horror que habían vivido es un tema de constante debate. En cada risa, en cada abrazo, había una sombra que recordaba las pérdidas irreparables, el eco de las vidas truncadas y de las ciudades en ruinas. La guerra había dejado cicatrices profundas, y el deseo de paz se mezclaba con la rabia y el dolor. Mientras tanto, en el otro extremo del mundo, las aguas del Pacífico aún estaban teñidas de la angustia de millones. Japón resistía, aferrándose a la idea de victoria a pesar de las inminentes derrotas. Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki habían dejado claro que el tiempo se estaba agotando. Ante la devastación inhumana, el emperador Hirohito, en un acto sin precedentes, se dirigió a su pueblo el 15 de agosto de 1945, aceptando la rendición. Las palabras que salieron de sus labios, transmitidas por radio, serían recordadas como un grito de esperanza en medio de la desesperación.
La cuestión sobre si podría realmente haber esperanza después de tanto sufrimiento es un tema de constante reflexión. La rendición formal de Japón se firmó el 2 de septiembre de 1945 a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio. Las banderas ondeaban en silencio mientras los representantes de las potencias aliadas y japonesas se reunían en un acto que simbolizaba no solo el final de la guerra, sino el comienzo de una nueva era. Aquel día, el océano se volvió testigo de la rendición de un imperio que había buscado expandir su dominio a expensas de millones. El legado que dejaría esta guerra en el corazón de la humanidad es un tema de gran interés. Con la rendición del eje, el mundo se encontraba en un estado de conmoción y confusión. Las ciudades, una vez orgullosas, yacían en ruinas, y los ecos de las atrocidades cometidas aún resonaban en la memoria colectiva. La guerra no solo había despojado a naciones enteras de su integridad, sino que había planteado preguntas sobre la naturaleza del hombre y su capacidad para el mal. La cuestión sobre si era posible reconstruir un mundo donde el respeto y la paz prevalecieran sobre la violencia y la ambición desmedida es un tema de constante análisis. A medida que el polvo de la guerra comenzaba a sentarse, las naciones aliadas se enfrentaban a la monumental tarea de reconstrucción. La cuestión sobre si podría realmente existir una paz duradera tras una catástrofe de tal magnitud es un tema de gran interés. La creación de un nuevo orden mundial se vislumbraba en el horizonte, pero las sombras de la guerra aún acechaban, y los antiguos enemigos podrían transformarse en nuevos rivales en un juego geopolítico que apenas comenzaba. En este contexto de incertidumbre y esperanza, el mundo se preparaba para enfrentar el legado de la guerra. La creación de la Organización de las Naciones Unidas se erguía como un faro en la oscuridad, un intento de unir a la humanidad en un compromiso por la paz. La cuestión sobre si sería suficiente para prevenir que los ecos del conflicto volvieran a resonar en el futuro es un tema de constante debate. La respuesta se ocultaba en la penumbra del tiempo, mientras el mundo se adentraba en una nueva era, marcada por la Guerra Fría que estaba por venir. El eco de la rendición del eje aún resuena en los rincones más oscuros de la historia. Mientras el polvo de la guerra se asentaba y las ciudades devastadas comenzaban a reconstruirse, surgía una nueva era, marcada por un enigma aún más profundo: el legado de la Segunda Guerra Mundial. Las naciones, desgastadas y divididas, se enfrentaban a un futuro incierto, y en medio de este caos, la humanidad buscaba desesperadamente respuestas y soluciones. La creación de la Organización de Naciones Unidas en 1945 fue un intento audaz de forjar un nuevo camino. Un esfuerzo colectivo por evitar que los horrores del pasado se repitieran, y a la vez un símbolo de esperanza. La cuestión sobre si una asamblea de naciones podría realmente poner fin a la sombra de la guerra y si la diplomacia podría sanar las profundas heridas causadas por años de conflicto es un tema de constante debate. En su esencia, la ONU representaba un misterio. La cuestión sobre si sería capaz de unir a aquellos que una vez se habían enfrentado en el campo de batalla sigue abierta. Mientras tanto, en el horizonte se gestaba otro fenómeno: la Guerra Fría. Un enfrentamiento ideológico que dividiría a la humanidad en dos bloques, el occidental y el oriental. Este nuevo conflicto, aunque no se libraría con balas y bombas, traería consigo una tensión palpable, un miedo constante que permeaba cada rincón de la sociedad. La forma en que, después de haber presenciado la devastación de una guerra global, los países pudieron caer nuevamente en el abismo de la desconfianza es un tema de gran interés. El miedo a la expansión del comunismo, con la Unión Soviética emergiendo como una superpotencia, llevó a un mundo a adoptar posturas extremas. La creación de alianzas como la OTAN y el Pacto de Varsovia no solo reflejaba una búsqueda de seguridad, sino también un intento de contener el avance de lo desconocido, de lo que muchos consideraban un nuevo enemigo. Los secretos que ocultaba esta nueva guerra, que no se libraba sobre el terreno,
sino en las sombras y en los corazones de las personas, son un tema de constante estudio. La huella de la guerra también se hizo sentir en la reconstrucción de Europa a través del Plan Marshall, una iniciativa que buscaba no solo revivir economías, sino también garantizar que el fascismo nunca volviera a resurgir. En este proceso de reconstrucción, la cuestión sobre si se ocultaban intereses más profundos es un tema de constante análisis. La lucha por el poder, el control de recursos y la influencia global eran las verdaderas fuerzas que movían los hilos de la política internacional. La cuestión sobre si, en el fondo, la paz era solo una ilusión, un delicado equilibrio mantenido por el miedo y la ambición, sigue abierta. Mientras el mundo se reorganizaba, los ecos de la guerra resonaban en las memorias colectivas, alimentando un fervor por recordar y aprender. Monumentos, museos y memoriales surgieron en cada esquina, recordando a las generaciones futuras los sacrificios realizados y las lecciones aprendidas, aunque a menudo olvidadas. Era un intento de enfrentar el pasado, de desentrañar el enigma de cómo la humanidad pudo caer en tales abismos. La cuestión sobre si realmente hemos sido capaces de aprender de nuestros errores o si simplemente nos estamos condenando a repetirlos es un tema de constante reflexión. Con el tiempo, el legado de la Segunda Guerra Mundial se convirtió no solo en un recordatorio de la devastación, sino en un catalizador para los movimientos de derechos civiles, la descolonización y el avance de la tecnología. El campo de batalla se había transformado en un laboratorio de ideas, donde el deseo de libertad y justicia floreció en medio de la adversidad. A pesar de las sombras que aún acechaban, el impulso hacia un futuro más brillante parecía posible. El papel que jugaríamos nosotros, como individuos y como sociedades, en la escritura de esta nueva historia es un tema de gran interés. Al mirar hacia atrás, es imposible no sentir el peso de las decisiones tomadas. La guerra dejó un legado imborrable, una lección que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad. En el entrelazado de las historias de aquellos que vivieron la guerra, un hilo común se revela: la búsqueda incesante de paz y comprensión. Así, el capítulo final de esta serie de eventos que cambiaron el mundo no se cierra con la rendición del eje, sino que abre un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Un capítulo que nos desafía a enfrentar las sombras del pasado con valentía y determinación, recordándonos que, en última instancia, el legado de la guerra no es solo un testimonio de sufrimiento, sino también una invitación a construir un mundo donde la paz, la solidaridad y la justicia prevalezcan. La cuestión sobre si seremos capaces de honrar ese legado es un tema de constante análisis. La respuesta, como siempre, está en nuestras manos.